Ok, entonces, bueno, tuvimos en 2023, al finales empezamos a revisar precisamente el desarrollo que estaba teniendo ChatGPT. Todavía éramos Quiet y y decidimos, después de hacer una revisión muy general, esto es un poco el antecedente del propio asistente ya, por supuesto, pues hubo una revisión, ¿no? De lo que estaba sucediendo con las herramientas de IA generativa, los grandes modelos, ¿no? Que estaban apareciendo, los desafíos para la enseñanza y el aprendizaje que se tenían y y también revisar un poco los modelos de lenguaje para revisar cuál era el impacto que se estaba teniendo, ¿no? Entonces estaban pues estos modelos como ChatGPT estaban este, eh, pues estaban preentrenados, ¿no? Lo conocieron ustedes, con grandes corpus de texto, patrones de aprendizaje y bueno, empezamos a revisar cuál era eh, pues el mecanismo o el mejor ejercicio para poder primero entender y luego ir aterrizando la inteligencia artificial generativa hacia nuestros docentes. Entonces, revisamos las mejores prácticas que había en ese escenario, en ese momento, como proponer texto, ¿no? Proporcionar un contexto a la inteligencia artificial, al ChatGPT en este escenario, buscar claridad, por supuesto, en lo que estábamos pidiendo a la IA, ¿no? Que amplíe y explique con ejemplos lo que le estábamos pidiendo, lo que estábamos tratando de estructurar. Eh, por supuesto, y siempre con la claridad de no asumir que la IA estaba pues siguiendo una conversación, ¿no? Porque muchas veces desde esas épocas pues parecía que estábamos hablando con alguien y ese es el impacto que nos daba, ¿no? Irnos en ese escenario. Entonces, siempre tener claro que al no estar hablando con alguien, pues había de repente que recordarle el contexto en el que estábamos platicando, en el que estábamos conversando, para que no se perdiera y se fuera la conversación hacia otro tema totalmente que estábamos revisando. Y por supuesto, empezamos a revisar algunos LLMs generales como los que presentaba Gemini de Google, los de Microsoft y el propio ChatGPT para tener claridad y contexto de lo que había que hacer. Y entonces, bueno, después revisar muy bien las mejores prácticas que se estaban desarrollando en ese instante, como pues ser responsable de tu propio trabajo, es decir, tener claridad de que lo que íbamos a proponer o a crear como un asistente, pues fuera claro en estos elementos, ¿no? Que la IA no es una persona, no puede actuar como tal, que la IA es impredecible, perdón, que podía generar en ese momento, y estamos hablando ya de esa época, pero bueno, del 2023, ahora es muy robusto lo que presenta, pero bueno, estábamos considerando que podía inventar, alucinar y colocar cosas que no estaban muy desarrolladas. Y por supuesto, algo que era muy importante en este proyecto que estábamos visualizando, pues promover el trabajo colaborativo, tener claro que el profesor tenía que promover el trabajo colaborativo, ¿no? Que el aprendizaje es una construcción social en la que los estudiantes desarrollan su conocimiento mediante esta interacción con pares. Entonces, bueno, había que considerar todos estos elementos en la idea, porque, insisto, en ese momento era una idea de lo que íbamos a desarrollar, de lo que íbamos a tratar de alcanzar a nuestros docentes. Y entonces, por supuesto, revisamos también algunos marcos de alfabetización de la IA en ese sentido, revisando, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, ¿no? Eh, que la taxonomía de Bloom, por ejemplo, pues tiene estas fases, ¿no? De recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear, llegar hasta un elemento alto de profundización. Y por supuesto que en cada una de estas etapas, pues la capacidad de la IA nos podía ayudar, pero las habilidades humanas
son únicas, ¿no? Y no las podemos sustituir. Por ejemplo, en el caso de entender, pues bueno, la IA nos puede ayudar a descubrir un concepto con diferentes palabras, reconocer un ejemplo relacionado y traducir, pero pues jamás nos ayudará a contextualizar las respuestas dentro de consideraciones emocionales, morales y éticas, ¿no? O este ejemplo donde, bueno, al momento en que yo analizo, pues sí, la IA le puedo dar un prompt donde me ayude a comparar, contrastar datos, inferir tendencias y temas, calcular y predecir, pero nunca sustituirá mi capacidad humana de pensar y razonar críticamente dentro de los dominios cognitivos y afectivos, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, hicimos también una revisión un poco sobre este escenario en el marco de alfabetización, en donde nos puede ayudar la inteligencia artificial y, por supuesto, traduciéndolo ya en un ejemplo de este marco, por ahí está las referencias que están allá abajito del Columbia University, pues entonces lo veíamos como en un escenario de entiendo la IA, utilizo y la aplico, la analizo y evalúo y después creo, ¿no? Creo algo en la inteligencia artificial. Entonces, en este entendimiento, pues había que entender qué era la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, las redes neuronales, ¿no? A los conceptos generales, modelos de lenguaje, luego qué herramientas de inteligencia artificial había, como ChatGPT, Siri, Alexa, en fin, había ya desarrollados, puesto que sabemos que la inteligencia artificial tiene muchos años de desarrollo y los grandes proveedores, ¿no? Como Apple, como Google, pues ya habían implementado inclusive dispositivos con esta cierta inteligencia. Y luego, bueno, al utilizar y aplicar la IA, pues había que revisar la ingeniería de prompts, ventanas de contexto, es decir, tener claras las alucinaciones, los sesgos y, digamos, estas técnicas de estímulo para que la IA generativa basada en texto, que después fue evolucionando para tener ya, poderle inclusive proporcionar videos y audios, pero bueno, estas técnicas basadas en texto, pues nos ayudarán a avanzar y a utilizar la aplicación. Y luego vendría una etapa posterior que era analizar y evaluar la IA, ¿no? Perspectiva crítica sobre lo que estábamos proponiéndole y lo que nos estaba respondiendo en ese sentido. Y finalmente una etapa a la que creo que empezamos a llegar, tal vez levemente, que es crear la IA, ¿no? Sintetizar el aprendizaje para conceptualizar o para crear nuevas ideas, y eso ya desde el punto de vista de el docente o el alumno, ¿no? Es decir, por supuesto de la institución, de las instituciones, desarrollar software que aprovechara la tecnología. Entonces, eh, nosotros de alguna manera en ese momento conceptualizamos que podíamos desarrollar alguna aplicación para poder llegar a esta segunda fase, ¿no? Que es donde creo que podría quedarse el asistente hasta el momento. Y entonces, por supuesto, eh, eh, a- eh, también revisamos casos de uso, ¿no? En general, casos de uso como la IA como un generador de retroalimentación, como un tutor personal, donde el objetivo del prompt que el propio profesor desarrolla o podría desarrollar para que se beneficiara el alumno tenía objetivos diferentes. Por ejemplo, aquí yo podría como profesor desarrollar un prompt que fomentara a los estudiantes que reafirmen las pautas de sus tareas, ¿no? Y se centren en los detalles, adaptando sus respuestas en función del curso y de lo que están pidiendo que retroalimente. Entonces, yo tendría que tener un poco como profesor la idea, el conocimiento de cómo crear un prompt que ayudara a que el alumno proporcione preguntas sobre su actividad, sobre lo que está desarrollando y la IA le pueda dar una retroalimentación. Y luego otro concepto como del IA, del tutor personal, que es que la IA interactúa como un tutor, ¿no? Ayudando al estudiante a comprender conceptos con explicaciones claras y preguntas reflexivas. Es decir, yo tengo que crear un prompt donde a la IA generativa le pueda decir que, eh, que el alumno va a preguntarle, ¿no? La IA es el tutor, ¿no? Y el alumno es el que proporciona y pide explicaciones claras
dado un concepto que quieran revisar. Luego otro ejemplo, por ejemplo, es el del IA como un entrenador de equipo. Es decir, aquí el prompt tiene una complicación, una complejidad mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que identificar los roles de participación. Entonces, los alumnos van a, van a trabajar con la IA como si fuera un asesor del equipo. Entonces, el PROM identifica a los roles que participan. Hay un alumno o son varios alumnos. Cada alumno tiene un rol pues, que investiga, que revisa, otro que a lo mejor redacta o resume, ¿no? Pero hay una actividad colaborativa. El PROM tiene que llevar al alumno o al equipo más bien, porque es un PROM pensado eh, eh, para que varios alumnos participen, ¿no? Al instante. Y entonces hay una serie de normas de cómo esperan que los equipos interactúen y se comuniquen y digamos, interactúen entre ellos. Entonces, este es otro ejercicio, otro tipo de prompt, eh, eh, digamos, un poco más complejo. Y luego a lo mejor hay otro tipo de uso que es la inteligencia artificial como aprendiz. El estudiante es el profesor. Todos, tal vez, en algún momento de la vida, le enseñamos a nuestros compañeros en alguna materia difícil. Yo recuerdo algunas de ecuaciones o algunas de diseño donde nosotros como alumnos nos explicábamos, ¿no? Lo que había pasado con con las clases, las explicaciones del profesor, y algunos alumnos nos entendían mejor, ¿no? Algunos compañeros que al propio profesor. Entonces, aquí es otro prompt en donde la IA asume este rol de estudiante y entonces el profesor le explica a la IA, el alumno le explica a la IA un tema y la IA le empieza a preguntar al alumno más. Y hacer un prompt en este nivel también tiene una complejidad porque el profesor tiene que imaginar el rol y hacer un prompt que le permita interacción entre la IA y el alumno, pensándolo al alumno siempre como el profesor. Entonces, después de revisar estos casos, bueno, había otros en donde la IA tenía perdón, en donde el profesor también tenía que utilizarla. Si se fijan en los anteriores ejercicios, es el profesor elabora prompts para que los alumnos los utilicen, los aprovechen en esos juegos de rol. Y ahora es algunos ejercicios donde el profesor utiliza directamente la IA para crear cuestionarios, para crear juegos de rol, para personalizar su propia, por ejemplo, ¿no? De GPTs personalizados, donde los profesores crean chatbots con el propio material que ellos tienen en su curso y sirven como una especie de asesor para el alumno que puede entrar a cualquier hora y en cualquier momento, ejecutar este GPT. No sé si todos se familiarizan con el GPT, pero el concepto del GPT es como un prompt almacenado, como un procedimiento almacenado que voy ejecutando. No tengo que poner todo el prompt al momento de ejecutar, sino ya está almacenado y una vez que el alumno dice hola, el prompt empieza a trabajar con él, ¿no? Y son algunos ejercicios que el propio profesor utilizaba de la IA para digamos, para apoyarse, ¿no? En ese sentido. Y entonces después revisamos algunos asistentes existentes, ¿no? En ese momento no estaban todos estos, pero bueno, ahora los coloco para, digamos, para tener el contexto. Khan Academy en ese momento había creado un chatbot que de alguna manera ayudaba a al alumno y al estudiante como una especie de tutor. Lo llamaron Khan Amigo, ¿no? No ahondo mucho en eso, pero bueno, lo desarrolla Khan Academy para su propia plataforma. También había otra plataforma que se llama Comenio AI, ¿no? Donde tú ingresas, te registras, puedes colocar tus materiales, tus actividades y la materia que estás dando y te ayuda a crear planeaciones didácticas, ¿no? O también te ayuda a crear materiales y usa esta inteligencia para eso. Entonces, había otro
otro asistente en ese momento que podía funcionar. Y este que es muy nuevo, pero que es muy interesante, que es el Contact Nord, es una empresa que desarrolló un tutor, ustedes lo pueden ejecutar abiertamente, está ahí en la red, y lo que se consideraría este prompt es una especie de prompt de prompts, ¿no? En ese momento el asistente no sabe de qué le vas a hablar y lo único que te pide es dame el tema, dame el nivel de profundidad, dame el idioma de respuesta y dame el público objetivo con el cual estoy yo interactuando. Entonces, una vez que tú le das esa información al prompt, el prompt arma un subprompt, vamos a llamarlo así, genérico, con estos temas que le estás colocando y empieza la interacción con el tutor. Entonces es muy interesante este concepto porque como un prompt que inicia la conversación, pero sobre el tema y después ya empieza a preguntarte sobre ese tema. Y no sabe el asistente qué tema le vas a dar. Sobre eso después, entonces, vino un tema muy interesante a definir sobre dónde operábamos, ¿no? Y esto es algo de lo que se ha platicado ahorita en las sesiones, porque bueno, teníamos opciones, ¿no? El ChatGPT, Gemini, en fin, los proveedores grandes que tienen la infraestructura, los procesadores, los GPUs, las bases de datos, el entrenamiento, y tú puedes utilizarlo. O empezamos también hay otros servicios intermedios, ¿no? Donde, por ejemplo, Equinix, que en asociación con NVIDIA, lo que te hace, te proporciona la infraestructura, ¿no? Simplemente los procesadores, las bases de datos, la memoria, los GPUs, pero hasta ahí. No tiene las bases de datos ni tiene el modelo y tú subes el modelo que quieras utilizar y empiezas a entrenarlo. O en nuestra propia infraestructura, ¿no? Es decir, la universidad ahorita a través de GTIC está empezando a revisar, bueno, ya tiene un tiempo, de colocar servicios de infraestructura, es decir, servidores con los eficientes GPUs y con modelos locales como Llama, ¿no? Que podríamos entrenar para usar. Pero en ese momento estábamos todavía con mucha eh, indefinición y lo que optamos fue por trabajar con ChatGPT y entonces revisamos de forma muy clara la API que tiene, perdón si le estoy hablando en temas muy técnicos, pero esta conferencia que diera para Comese es eh, que tiene que ver con computación en general el grupo. Entonces, utilizamos y empezamos a revisar cómo funcionaba la API de ChatGPT para conectarnos. Entonces, de manera muy esquemática, a ver si logro eh, compartirles la idea. Eh, Nosotros, por ejemplo, como usuarios, todos a lo mejor ustedes tienen alguna cuenta, ya sea gratuita o pagada, abren una cuenta en ChatGPT y empiezan a interactuar con ChatGPT a través de la línea de prompts. ¿Y qué hace ChatGPT? Bueno, esto es todo este grande conjunto es OpenAI, ¿no? Entonces, ¿qué hace ChatGPT? Pues utiliza los modelos, ¿no? Que tiene disponibles, el 4O, Whisper, Dalí, para cuando tú estás interactuando con el modelo, empezar a trabajar y a responderte. Ahí está un ejercicio directo, ¿no? Pero por el otro lado, ¿cómo funciona la API? La API es, yo a través de OpenAI creo una consola que se le llama, que aquí en API perdón, en OpenAI es un platform, OpenAI, es una especie de consola cerrada para la UNAM, en este caso para la CUAED, quien lo abre, y, y entonces eh, empiezo a interactuar a través de un código, que es el código de la API, para conectarme directamente y aquí puedo generar el concepto que se le llama assistance, lo que sería el GPT en el caso de ChatGPT. Y entonces esta consola está cerrada para mí, utiliza los mismos modelos que están disponibles en OpenAI, pero la interacción es como una especie de subgrupo, ¿no? En ese sentido. Y entonces, bueno, puedo empezar a trabajar con esta API. Y ahí, así fue como desarrollamos el asistente, ¿no?
y también utilizamos Moodle para crear una actividad dentro de Moodle que se conectara a través de la API también a nuestra propia consola de la UNAM, digamos, o de la CUAED en ese momento, CUAED, CUAYET, para conectarnos directamente. Entonces, eh, son las dos formas en las que puede uno interactuar con ChatGPT y nosotros nos fuimos por esta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta va a tener varias ventajas posteriores. Y entonces, ¿cuál fue el objetivo del asistente IA Quaed? Pues proponer al alcance, poner al alcance de la comunidad académica un asistente que ayudara al docente a, digamos, a revisar conceptos pedagógicos, ¿no? Porque nosotros como docentes tenemos el conocimiento disciplinar, pero no necesariamente somos pedagogos o tenemos todo el contexto pedagógico para poder enseñar. Entonces, eh, ese era el objetivo, partiendo de conocimientos disciplinares, pero consultando conceptos predefinidos usando como contexto, por ejemplo, la escuela, la carrera, la asignatura y el tema donde yo estoy enseñando, donde yo soy experto disciplinar, pero me ayudará el asistente a revisar algunos conceptos. Y realizamos un piloto con la FES Cuautitlán para probar este asistente, utilizando, por supuesto, un bloque en Moodle y un sitio del propio asistente que fue aulas virtuales. ¿Y por qué Moodle y por qué aulas virtuales? Porque requeríamos un control de acceso para el asistente. Es decir, no podíamos abrirlo al mundo, ¿no? Como lo hace este otro proyecto, porque eh, nosotros aquí, desde la consola de la UNAM, estamos pagando, ¿no? a ChatGPT por los tokens que se están consumiendo de ida y de regreso. Entonces teníamos que tener un acceso y por eso aulas virtuales donde están todos los profesores que obtuvieron o que tienen Zoom o que tienen Moodle, que fue el auge desde la pandemia, pues tienen ya un registro, ¿no? Aquí. Y en Moodle, pues también hay un proceso de matriculación para los alumnos y para los docentes. Y entonces, este asistente, bueno, como les comentaba, utilizamos la API con estos parámetros de configuración, son un poco más técnicos, pero bueno, es la temperatura, el límite superior y la frecuencia. Y el objetivo es que el docente crea perfiles, ¿no? En el propio asistente cuando se registra, creo un perfil por cada asignatura que doy. Entonces, en esa asignatura que imparto, pues tengo eh, la modalidad en la que lo imparto, la licenciatura, el semestre, por supuesto la asignatura, el tema que estoy dando y el objetivo de mi asignatura o de mi tema, ¿no? En ese sentido. Y entonces la ventaja aquí es que yo el perfil lo creo y siempre va a estar ahí. Esa información va a estar ahí, digamos, entre comillas, estática. Lo que voy variando es el objetivo o la asignatura. Y entonces tengo información precargada para la creación de los prompts. Y luego, cuando yo ejecuto el asistente como tal, puedo seleccionar un requerimiento que es un concepto pedagógico recopilado de las publicaciones de la coordinación, ¿no? Publicaciones de investigación, de docencia, y entonces lo incorporo con información adicional como software, dispositivos, recursos que le puedo pedir y entonces armo un prompt de manera automática donde ya viene el contexto de mi asignatura, los temas y objetivos y le estoy pidiendo un concepto pedagógico específico que además me agregue ejemplos, dispositivos. Estos son algunos de los requerimientos que están publicados, son 35, pero podrían ser, podemos extenderlos, ¿no? Ejemplos como, por ejemplo, qué estrategias de enseñanza puedo implementar en mi clase, qué es un entorno digital, me puedes proponer un entorno digital para actividades relacionadas con mi asignatura, qué pasos o acciones me recomiendas realizar para lograr articular un contenido o recurso digital con una actividad de aprendizaje definida, pero imaginen esto, bueno, ahorita se los presento, en el contexto de mi asignatura, ¿no? Este, me puedes proponer algunas recomendaciones de evaluación del y para el aprendizaje antes, durante y después de la actividad de aprendizaje
o, por ejemplo, me puedes hacer algunas recomendaciones para identificar aspectos de mi práctica docente que no estén funcionando. En fin, ¿no? Eran 35 y entonces el prompt se arma mucho más completo poniendo, eligiendo una de estas opciones y además incorporando algunos elementos. ¿De dónde salen estos atributos que definimos? Bueno, el por qué solicitarlos, porque la disciplina, digamos, del docente se basa en algunos procesos cognitivos, métodos de enseñanza, ¿no? Grados de aplicación teórica, y entonces, digamos que el yo decirle en qué licenciatura, en qué modalidad, qué asignatura estoy dando, el tema, de alguna manera definen la disciplina que yo estoy dando o que yo manejo como docente. Y, por supuesto, la arquitectura en la que la basamos, esta arquitectura de API, de alguna manera nos permite que no necesite el docente y por supuesto el alumno, ahora que lo estamos ya pasando también al uso de los alumnos, no necesitamos que el docente pague el ChatGPT, ¿no? Su cuenta de $20 mensuales para tener el acceso a los modelos que están avanzando, sino que la universidad está pagando por el docente ese acceso al modelo a través de la API. Y por supuesto el costo es muy diferente, ¿no? Es decir, a mí como docente me cobran los $20 para yo estarlos pagando mes con mes, los use o no los use, pero en el lado de la API es si yo entro y ejecuto una pregunta, ejecuto una acción, hay un cobro por los tokens que van y por los tokens que vienen. Y el cobro es pequeñito, ¿no? Es decir, estamos hablando de millones de centavos de dólar por millones de tokens, ¿no? Entonces, no estamos hablando de costos muy fuertes. Por ponerles un ejemplo, eh, el, 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 costo que hemos tenido, digamos, más alto en un mes han sido $60 para, para los 1,100 docentes que están ahorita, se han registrado a aulas virtuales y lo están utilizando. Y, el menor costo que hemos tenido han sido $5. Entonces, estamos hablando de un tema, de un costo muy diferente. Pero con esto, yo tengo acceso al asistente para trabajar con este contexto que les platico, pero también lo puedo utilizar para armar el prompt, o sea, borrar el prompt que me propone, ¿no? Y utilizarlo como si fuera un acceso al GPT pagado, ¿no? Esa es una gran ventaja. Y bueno, perdón, este, los resultados que hemos tenido de la interacción entre los docentes y el tutor, pues han sido muy interesantes porque al analizar las miles de conversaciones que hasta el momento llevamos, pues hemos podido determinar o definir las necesidades que han plasmado los docentes en ese juego, en esa curiosidad o en ese uso real, y han tenido un impacto interesante. Entonces, estos son las propuestas, digamos, de cursos que hemos visualizado a través de las conversaciones que ha tenido el docente con el asistente, de manera muy general. Este, les presento, voy a ingresar, si me permiten, rápidamente. No sé si todos ustedes, por curiosidad, entraron al asistente para verlo. ¿Alguno de ustedes entró y de casualidad lo revisó? No, es que no se puede acceder a este sitio Sí. web, ha tardado demasiado tiempo en responder No, prueba, es que justo entonces, ahorita estamos haciendo un movimiento del sitio. De hecho, se publicó un aviso para el acceso de todas aulas virtuales porque lo estamos moviendo. Entonces me cayó de peso el podérselos presentar de manera práctica. Les voy a poner el video a ver si escuchan. .quayet.unam.mx y nos va a aperturar el formulario para iniciar sesión. Por Sí se lo escucha, tanto, ¿verdad? escribimos nuestro sí, usuario y contraseña, ¿correcto? También damos clic al validador de reCAPTCHA y posteriormente pues hacemos lo que se nos indica.
Listo. Damos clic en iniciar sesión y vamos a encontrar en esta página de inicio dos opciones. Una que se llama perfiles y la otra que es terminal de ChatGPT. Como este usuario es nuevo, lo primero que tenemos que hacer es crear un perfil para que posteriormente podamos ocupar la terminal. Entonces, le voy a dar clic aquí en perfiles. Me apertura este formulario para crear nuestro perfil y pues vemos, aquí podemos obtener una lista de las entidades facultades donde el docente imparte sus clases, ¿no? Entonces voy a elegir la Facultad de Contaduría y Administración. El siguiente campo elegimos la carrera, elijo Contaduría y pues voy a elegir también la asignatura, ¿no? En este caso elegimos Contabilidad Fundamental 1, ¿no? El semestre, la modalidad, lo voy a poner presencial, el tema o unidad de la asignatura, muy importante poner este dato que sea real. Ajá, voy a poner la contabilidad pública y el objetivo del tema o la unidad. Bien, aquí ya tengo yo precargado algunos datos. Entonces aquí ya tengo también cargado el tema, el objetivo. ¿Vale? Es muy importante que se cargue la información real, porque esta información es la que va a recibir el sistema, la va a procesar para darnos respuestas específicas y certeras, lo más certeras. Bueno, le damos clic en registrar, nos muestra el mensaje de perfil creado exitosamente y ahora vamos a la opción de Terminal ChatGPT. Bien, aquí entonces vamos a estar con nuestro asistente del chat. Y el primer campo que nos muestra, pues es el de elegir el perfil, ¿no? Podemos crear más de un perfil, ¿vale? Esto dependiendo también el docente, si bueno, brinda clases a diferentes entidades, también a diferentes carreras, etcétera. Bueno, le damos clic y pues, nos vamos a ver el primer perfil, bueno, solamente el perfil que acabamos de crear y nos especifica, ¿verdad? De qué facultad, bueno, la entidad, la carrera y en este caso la asignatura, ¿vale? Esto para poderlos identificar cuando son más de 2 o 3 perfiles. Una vez que lo elegimos, en la parte de abajo nos muestra los demás campos del perfil, ¿no? En este caso nosotros nuestro perfil dijimos que es de modalidad presencial del semestre 1 del tema contaduría pública y el objetivo, ¿no? Este objetivo lo obtuve directamente de la página de la Facultad de Contaduría y Administración, ¿vale? Entonces, una vez que ya elegimos el perfil, ahora vamos a elegir en el siguiente campo el requerimiento, ¿vale? El requerimiento, pues bueno, tenemos una lista, ¿no? De preguntas prácticamente que queremos saber referente a nuestro perfil. Esto con tal de que el asistente nos pueda brindar información referente a esta pregunta, ¿no? Aquí la primera pregunta que tenemos, ¿qué estrategias de enseñanza puedo implementar en mi clase? ¿Qué estrategias para elevar índices de aprobación puedo implementar en mi clase? Etcétera, ¿no? Entonces aquí el docente tiene una variedad de preguntas de requerimiento que puede elegir la que, pues bueno, más le convenga. Entonces yo voy a elegir la primera y listo. Vean, una vez que yo elegí el primer campo, que es el perfil y el requerimiento, automáticamente me va a aperturar también el tercer campo, que es elegir la necesidad de información. Esta es opcional, no es obligatoria. Una vez que se elijan las dos anteriores, ya se puede trabajar con el asistente. Bueno, en este caso, ya se puede comenzar a hacerle preguntas al chat. Bien, entonces, en este caso, voy a agregar aquí como estrategia, bueno, como ejemplos, en la necesidad de información que necesitamos. Entonces, una vez eligiendo toda esta información, nos vamos a la parte de abajo y vean, aquí es donde automáticamente la página o el sistema nos genera un script con los datos del perfil y los campos que hemos elegido anteriormente. Veamos. Por ejemplo, nos genera el script de soy profesor de la modalidad presencial de la carrera de contaduría del semestre 1, impartiendo la asignatura de contabilidad fundamental 1 con el tema la contaduría pública, cuyo objetivo es brindar a los estudiantes una base sólida de conocimientos teóricos y prácticos sobre la contaduría pública para que pueda desempeñar eficientemente en su rol profesional como futuros contadores públicos. Y deseo preguntarte, aquí es donde nosotros pues elegimos, ¿no?, las preguntas de requerimiento en el segundo campo de este formulario. ¿Qué estrategias de enseñanza puedo implementar en mi clase? Y también aquí nos muestra el tipo de información que nosotros queremos, ¿no? Me puedes proporcionar ejemplos, que es el tercer campo del formulario. Y pues bueno, aquí se le da una serie de requisitos al asistente para que nos pueda responder de una manera que sea creativo, que haga las posiciones que necesite,
que vaya paso a paso, que muestre sus fuentes, ¿no? Y que dé 5 analogías para explicar el concepto desde diferentes perspectivas, ¿no? Usa un estilo académico en tu respuesta y con el mayor detalle posible, ¿vale? Entonces, una vez que ya elegimos esta información, ya tenemos nuestro script, ya podemos presionar el botón de enviar. Ajá. Y pues bueno, hay que esperar aproximadamente entre 10 a 20 segundos, que es el tiempo en que tarda aproximadamente promedio para que nos pueda responder. Nosotros también podemos ver el histórico. Aquí está nuestro script. Ajá. Tenemos en primera instancia nuestro script, ajá, inicial sobre la pregunta que nosotros le hicimos al sistema y vean, ¿no? Aquí ya nos da la respuesta. Entonces, de esta manera es como el asistente funciona y nosotros podemos seguir haciendo preguntas sobre las mismas respuestas que nos esté dando el sistema, ya que tiene contexto, ¿no? Ahora, voy a generar otro perfil vamos a hacer otro perfil de otra carrera. Voy a darle otra vez de nuevo inicio, perfil. Ahora lo voy a hacer de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Lo voy a hacer en la carrera de Química, la asignatura Cálculos Químicos, semestre 1. Modalidad, pues, lo vamos a poner abierta. Tema, fórmulas químicas y composición estequiométrica. Y el objetivo, ¿no? Entonces prácticamente le damos, capturamos la información, registramos y nos vamos a la terminal. Entonces, actualmente ahorita aquí nos debe demostrar los dos perfiles. Miren, aquí aparecen. Entonces voy a elegir ahora el de Cuautitlán. Me aparece la modalidad. Y algo muy importante, ¿vale? Prácticamente el procedimiento es el mismo que hicimos anteriormente, ¿vale? Para poder usar el asistente del chat y podemos preguntarle al sistema. Pero debajo de toda la información del perfil complemento, o sea, de la información complementaria, encontramos este botón que es editar perfil, el cual nos va a ayudar. Bueno, un poco ya es repetitivo. Justo acaban de liberar la página, entonces en unos minutos podrán verificar si quieren ustedes entrar, pero este es, digamos, el uso del asistente como tal y como les comentaba, ustedes pueden cambiar ese prompt que les pone de manera automática, poner otra cosa totalmente diferente y empezar una conversación con el ChatGPT de otro tema que ustedes gusten, ¿no? Es decir, es una herramienta que no solo arranca con estos conceptos, sino se convierte también en una interfaz eh, disponible para el docente usando los modelos que tienen costo, ¿no? Pero que tienen ya un entrenamiento mucho más desarrollado. Entonces, de manera muy general, es así como funciona el asistente y les platico que ahorita estamos también eh, creando digamos, varios eh, eh, prompts de uso para los alumnos, pero esos se van a conectar desde el Moodle a través de una actividad del propio Moodle que tiene. Y entonces hay prompts, por ejemplo, como asistente para el APA, ¿no? Asistente para definir, por ejemplo, el tema de tu tesis, ¿no? Y hay otro para, hay una tutoría integral que ayuda al alumno en las diferentes fases que está cursando en su carrera. Entonces, no es lo mismo la asesoría que le das al alumno en su fase inicial de los primeros semestres, donde hay que presentarle toda la información que puede tener la universidad de becas alimenticias, digamos, como apoyarlo para que no abandone la tutoría al intermedio, que es más estrategias de estudio, opciones, digamos, para revisar materiales, contenidos y hacia el final un poco la información que le puedes presentar para movilidad estudiantil, realizar una maestría, los posgrados posteriores. Entonces, toda esa información la estamos tratando de recopilar de toda la universidad y la estamos colocando en estos tutores. Entonces, ahí ya hay un acceso y por supuesto, ahí la posibilidad es infinita, ¿no? Desde el punto de vista de lo que querramos desarrollar con los docentes y poner a disposición del estudiante. Y también se pueden
empezar a desarrollar algunos prompts un poco más, pues polémicos, pero interesantes, como asistir al alumno, sobre todo en la parte que le toca la QAED del sistema abierto, del SUAYED, ¿no? En distancia y en abierto, donde ustedes sabrán que, por ejemplo, en las plataformas lo que hacemos con las actividades es pedirle al alumno que suba su actividad, hay una rúbrica, ¿no? Que va a calificar el profesor y hay el contenido que él tiene que leer y revisar. Entonces, estamos creando ya algunos asistentes, actividades específicas que puedan ayudarle al alumno a retroalimentar, ¿no? Esta información, porque el asistente tiene todos los elementos, lo que va a leer, lo que va a la rúbrica que va a calificar y la actividad que subió el profesor, perdón, el alumno, y le puede retroalimentar un poco, esperando, por supuesto, siempre que el docente entre a revisar, entre a validar y entre a hacer toda la retroalimentación y la calificación. Pero son ejercicios que pueden ir ayudando también a agilizar de repente las respuestas en plataforma. Entonces, bueno, de manera muy general, esto es lo que quería platicarles. Por supuesto, quedaré yo atento a sus preguntas si tuvieran alguien que comentar. Bueno, pues yo tomo la palabra. Sí, sí, José. Eh, pues bueno, en primera, muchas felicidades porque pues esto me parece magnífico para la UNAM, para los profesores, y ahorita que acabas de mencionar esta parte de los alumnos, justo era ya como una de mis preguntas, que bueno, para los profesores ya hay algo, pero para los alumnos, ¿qué va a haber, ¿no? Y entonces esta parte que ahora mencionas de lo de APA, bueno, pues yo como doy clase de investigación, para mí es fundamental y eso sería para mí de gran ayuda como profesora, porque yo invierto una gran parte de mi semestre pues, en enseñarles a mis alumnos los sistemas de citación. Entonces, pues esto yo creo que pues resolvería en gran parte y minimizaría esa parte que se dedica a eso para poder explorar otros temas. Entonces, pues yo estaré muy atenta cuando esto esté listo. Y muchas gracias, Ricardo. No, no, gracias a ti, Josefina. De hecho, inclusive este asistente de APA lo estamos desarrollando con FES Iztacala y hay Mm. un grupo de profesores que están participando, digamos, en la creación del asistente. Pero la idea, se los proponía yo, era mucho más ambiciosa, decirle al asistente, aquí está mi documento, ¿no? Lo que llevo, porque en el proceso de creación de un artículo, de un documento, pues, ¿qué es lo que haces? Revisas, ¿no? Bibliografía, revisas fuentes, vas escribiendo, ¿no? Vas citando, de repente llegas a citar algunas cosas, pues dices, luego eso lo termino, nada más me acuerdo dónde está la referencia, se la pongo ahí muy brevemente y luego voy redactando ciertos párrafos y revisando y entonces y escribiendo. Y entonces un poco la idea que les decíamos era, puede ser desde un lado un asistente que simplemente te ayude, digamos, a revisar la citación que estás haciendo ya al final para que te la corrija conforme a las normas del APA, pero también podría ser que le digas, aquí está mi documento y cítalo, tú guía. Entonces, es un prompt que le diga, revisa párrafo por párrafo. Si dejé alguna referencia, búscala y pónmela hasta abajo con la nomenclatura APA. Si revisas un texto, otro párrafo, y identificas que haya un texto que se pueda referenciar, búscalo y hazme alguna referencia. Entonces, o combinado, ¿no? Ya tengo algunas referencias abajo que ya fui medio apuntando, corrígemelas conforme al APA. Entonces, podría ser como un ejercicio un poco más complejo, en donde de alguna manera te ayude a completar el artículo, ¿no? No solamente ya revisar, porque al final, pues tú ya hiciste todo el esfuerzo de colocar las citas en la parte final, y entonces le dices, ve y valídalas, a ver si están bien escritas y busca las referencias en el texto para que queden bien referenciadas. Pero podríamos hacerlo mucho más complejo porque el asistente va a tener el documento que son cientos de hojas de lo que son las guías APA en las diferentes versiones que hay, lo tiene cargado el asistente, ¿no? Y entonces le puedes decir, sobre ese documento que te estoy dando, revísame mi documento y hazme la citación correspondiente en la parte de abajo. Entonces podría ser tan interesante como eso, a nada más llegar a simplemente, dame, pues revisa mis citas, ¿no? Ya las puse,
Ahora Claro, corríjamelas conforme a, ¿no? Entonces, va por ahí también. muy bien. Pues qué interesante. Sí, sí, gracias, Josefina. Sé que no era el tema que teníamos que ver hoy, pero por supuesto. No, pero muchas gracias por compartir, maestro. Muchas gracias. No, no, al contrario. Por supuesto, está este servicio disponible para ustedes, ¿no? Lo pueden utilizar al momento que ustedes quieran y simplemente con que entren a aulas virtuales. Ya levantó, creo que el servicio, me avisaron. No, Entonces, ahorita justamente como dijiste eso, yo soy así de que ya ahora quiero ir. rápido. Y sí dice ahora ya dice aviso importante, estimado docente, estudiante, tendremos una ventana de mantenimiento el viernes 15 de noviembre de 11 a 13 horas. Durante este Ok, periodo la página de aulas virtuales y Moodle no estará brindando servicio. En un ratito. Entonces, en un ratito entonces ya. en la tardecita ya lo pueden Sí. revisar. Ahorita Sí. estaban liberando, pero Ujú, un poco en ese sentido, ya lo podrían revisar y por supuesto usar, ¿no? Con gusto. perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues bueno, si hubiera alguna duda, también seguimos en la tarde en la jornada, Sí. perdón. Sí, Gracias, maestra Ricardo, Ruth. por salvar la sesión. Ay, perdón, Sí. No, discúlpeme. muchas gracias, muy interesante y la verdad era un recurso que no conocíamos, bueno, al menos yo no lo conocía y la verdad abre una ventana de oportunidad para para nosotras y nosotros, entonces te agradecemos mucho. No, al Ujú. contrario, pues es un trabajo que hacemos en la UNAM para ustedes, ¿no? En ese sentido, es pensando en los docentes y en los alumnos. Entonces, está a disposición para ustedes.